Estamos en comunicación con Juan Manuel López, a quien le agradecemos mucho. Es diputado, como ya saben ustedes, es de Saladillo y también candidato para las próximas elecciones de octubre. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Muy buen día. ¿Qué tal, Silvina? Buen día. Bueno, el día después que no vaticinaron las encuestas y que realmente sirve para todos los espacios políticos para hacer un análisis de lo que pasó. Contanos qué lectura estás haciendo de esta polarización, que un poco vos en la nota anterior la adelantaste, pero que parecía que a nivel provincial no se sabía si tanto se iba a dar. Bueno, primero, los partidos políticos, las fuerzas políticas tienen que registrar que la sociedad es libre, ¿no? Que vota lo que le parece en cada momento, que no hay voto de nadie, que el voto le pertenece a cada ciudadano y que decide muchas veces a último momento qué va a hacer con su voto, que es algo muy sagrado. Mucha gente que por ahí decide no ir a votar, o gente que toma esa decisión al final y no se la cuenta a los encuestadores, no hace, es como algo muy privado. Por eso nadie registra y tan seguido hay sorpresas en las elecciones. Entonces los encuestadores hacen sus análisis, los partidos políticos, los dirigentes, los líderes dicen lo que dicen y no registran que la sociedad está haciendo su proceso y que hay que ser muy respetuoso de eso. Yo lo que vi, sobre todo en la Libertad Avanza, es mucha soberbia. Esto de decir por parte del presidente Milei que estaban empatados, de buscar todo el tiempo pelearse con el kirchnerismo para decir que si no íbamos a volver atrás, y al final le salió exactamente al revés. Sacó muchísimos votos el peronismo en la provincia de Buenos Aires, no en Saladillo, pero sí en la provincia de Buenos Aires en términos generales, y las fuerzas de centro fueron competitivas. Yo creo que donde mostraron algo distinto. Las listas de la Libertad Avanza y las listas del peronismo se parecen mucho, sobre todo en el conurbano, pero en algunos lugares del interior no, y ahí es donde fueron competitivas, y mostraron algo parecido a otro estilo de vida, a otras formas, a más respeto, a gestión, a dar ciertas respuestas, insisto, sin gritos, con humildad y escuchando mucho más a la gente. ¿Cómo se ven ahora las elecciones de octubre, no? Porque después de esta elección viene la nacional. Para los partidos políticos, vos vas a encabezar una lista, ya le encabezás una lista, sí, en donde se une la coalición cívica con un sector del radicalismo. ¿Cómo lo ves para, digamos, teniendo en cuenta esta polarización de cara a octubre? Yo creo que somos una opción para los que no quieren entrar en esa polarización, para los que quieren gente que dialogue, que esté preparada para los momentos difíciles, pero también para hacer propuestas, poner límites, que no diga todo que sí, pero que tampoco diga todo que no, que es lo que hace en el Congreso, es lo que yo veo que hace el kirchnerismo, el peronismo, que dice a todo que no. Y hay otros que, bueno, dijeron a todo que sí y quedaron ahí sin escuchar a la sociedad. Me parece que de verdad hay un sector de la gente, y Saladillo lo expresó muy bien. Saladillo, la verdad que hizo una tremenda elección, es de los pocos municipios donde no ganaron los extremos, donde ganó, bueno, la gestión del radicalismo, de José Luis y de su equipo, y no ganaron los extremos. Ganó gente que escucha al vecino, que reflexiona, que puede tener aciertos o errores, pero que no quiere caer en esta pelea, en estos gritos muy de lo nacional, insisto, de lugares de la pelea del conurbano, que nos querían imponer al resto de los bonaerenses, que estamos acostumbrados a otro estilo de vida, a otras formas, a otro respeto. Yo creo que somos la opción para esos que por ahí no fueron a votar, o para los que fueron a votar y buscaron opciones de centro. Es cierto que se va a seguir polarizando, pero también me parece que el ciudadano se liberó
para volver a tomar una decisión en el momento justo, que probablemente sea unos días antes de la elección, sin pensar en la pelea entre Milei y Cristina o entre Milei y Kicillof, sino en mucho más que eso, en cómo va a construir el futuro, cómo hoy ya empieza a construir el futuro. Juan Manuel, Cristian te saluda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Bien, ¿crees que impactaron estas denuncias que hubo en los últimos días de corrupción hacia el gobierno y la situación económica, que bueno, más allá que impacta mucho en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Franco salió a decir hoy que los resultados de la macro no llegan a la gente. ¿Crees que esto influyó notablemente para que se dé este resultado? Sí, totalmente, porque hubo un sobreajuste del gobierno. O sea, había que ordenar la economía, yo no tengo dudas. Había que ajustar en algunos lugares, no tengo dudas, sobre todo en el Estado. Pero se ajustó jubilados mucho, más de lo tolerable, digamos. Se ajustó en lugares tan sensibles como discapacidad, y cuando vos ves que en el medio de ese ajuste, que por ahí estás incluso dispuesto a hacer el esfuerzo, aunque mucha gente ya no puede más, hay corrupción y impacta mucho. La corrupción, cuando la economía va bien, y esto hay que ser muy sinceros todos como ciudadanos, y le prestamos menos atención. Yo estoy en un partido de la coalición cívica que toda la vida se ocupó de los hechos de corrupción, pero le prestamos menos atención, o al menos eso es lo que yo registro, cuando la economía más o menos funciona. Ahora, cuando vos estás haciendo un ajuste, te estás restringiendo de un montón de cosas, y de golpe hay corrupción, y sí, yo creo que te enoja mucho. Hay gente que eligió al kirchnerismo, y me parece válido, pero erróneo, digamos, para castigar al gobierno en términos económicos, y hay gente que eligió no votar, y hay gente que eligió otras opciones. Yo creo que sí, que influyó verdaderamente. Bueno, ahora estamos todos pendientes de qué pasará con los mercados, porque eso después vuelve a afectar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Qué difícil que es, ¿no?, para un argentino, una argentina, vivir en este país en donde nada es previsible. Sí, nada es previsible. Hoy, bueno, el tipo de cambio, el dólar, subió bastante, un poco más del 5%, pero yo creo que ahí, si el presidente se pone serio, ordena, puede contener la economía. Lo que no tiene que hacer es esto de subir las tasas de interés, bueno, cosas muy técnicas que por ahí la gente se confunde, pero que hacen a que se restrinja la actividad económica. Él le impone subir los encajes a los bancos, sube la tasa de interés para que no suba el tipo de cambio, y al final el tipo de cambio sube igual, porque el dólar mide mucho el riesgo político, pero no el riesgo de que vuelva tal o cual fuerza política, sino el riesgo de un gobierno desordenado, lleno de internas, que gestiona mal, que agrede, que es soberbio. Guillermo Franco también lo reconocía hoy. Yo lo que vi en este año y medio que me toca estar en el Congreso Nacional, interactuando con funcionarios de la Libertad Avanza y con legisladores de la Libertad Avanza, es mucha soberbia. Y acá hay que ser firme, pero hay que ser humildes, porque nadie tiene la receta perfecta para sacar la Argentina adelante. Es un poco dialogando entre todos, y es un poco cambiando algunas cosas con firmeza, pero no es creyendo que tenés siempre la razón. Juan Manuel, vos ya hace mucho tiempo que no vivís permanentemente en Saladillo, y uno, desgraciadamente, en las grandes ciudades se va acostumbrando a determinados paisajes, poniéndolo entre comillas, por supuesto, que tienen que ver con la pobreza. Aquí en Saladillo, como en otras ciudades, quizás los gobiernos locales contienen mucho más a las personas que más lo necesitan. Bueno, acá nosotros entrevistábamos a José Luis, la cantidad de pedidos para la combi de salud, de medicamentos, de cuestiones básicas que quizás en otro momento los gobiernos nacionales se ocupaban más, y los provinciales también. Pero uno va de visita a Buenos Aires y es terrible, la gente viviendo en la calle. Es más, mira, te cuento una anécdota que no la conté por la radio. Hace poco estuve y me encontré con un chico de una localidad del interior de Saladillo, en situación de calle, en Buenos Aires.
¿Cómo se entiende que la pobreza, aunque quizás algunos números dicen que se frena, pero la cantidad de pobres e indigentes que tiene nuestro país, con una riqueza que realmente en recursos naturales, en posibilidades tenemos? Tenemos mucho para desarrollarnos. La Argentina, y de hecho se están encontrando algunos puntos donde yo creo que todos tuvieron consenso. A mí me tocó el año pasado conocer Vaca Muerta, ¿no? Que es algo que los argentinos sabemos que existe, pero no sabemos bien cómo es, qué puede generar. Y ahí veías desordenado, pero mucha gente trabajando en algo que nos va a dar, que ya nos está dando muchos dólares, pero que nos va a dar en 4 o 5 años muchos más. Y hay lugares donde la minería responsable empieza a crecer, no con este gobierno, ya desde hace un tiempo, y eso lo hizo Cristina, lo hizo Macri, y Milei lo mantiene. Hay cosas que nos dan la posibilidad de explotar esa riqueza. El problema es que en el medio hay que ordenar mucho, insisto, hay mucha confrontación, mucha soberbia, y podríamos ordenar mucho más. Nosotros tenemos algunos sectores que, como vos decís, son recursos naturales que nos van a dar dinero sí o sí, que nos podrían estar dando más ingresos. El campo, la minería, el petróleo y el gas. Eso por empezar. Pero también podemos explotar el turismo, podemos explotar la industria del conocimiento. Hay programadores y personas que trabajan desde Argentina para afuera o en empresas argentinas que funcionan muy bien, desde Globan, Mercado Libre, y trabajan en el interior, tienen, por ejemplo, en Tandil, en distintos lugares de la Argentina, sus sucursales y funcionan, pero todo eso hay que terminar de ordenarlo, ¿no? Y hay que ordenarlo con sensibilidad, y hay que ordenarlo con inteligencia, e insisto, y hay que ordenarlo sin soberbia. Ciertos del gobierno, bajar la inflación, que hacen que baje la pobreza necesariamente, pero no te podés quedar solo con eso, tenés que pensar qué más vas a hacer, a qué más vas a apostar, cómo vas a tener una mínima convivencia entre los dirigentes políticos para que la política que vos estás implementando la mantenga el que sigue. Yo creo que el futuro de verdad se puede construir, y tenemos indicios o hechos concretos que nos tienen que dar esperanza. Pero yo me acuerdo del gobierno de Cambiemos, si bien tuvo errores económicos, no dejaba de atender la pobreza, no dejaba de tener esa mano que muchas veces las mujeres lo hacen, y me acuerdo de María Eugenia Vidal o de la ministra Stanley, que van atendiendo esas cosas, y que este gobierno le falta porque es bastante agresivo, y porque se encuentra la forma de relacionarse en pelearse con todo el mundo. Por último, Juan Manuel, así te dejamos seguir con tus actividades. ¿Cómo no? ¿Ya has hablado después de los resultados de ayer con Lilita Carrió? No, con Lilita todavía no hablé, pero algunos compañeros de mi partido ya hablaron. Ella, por supuesto, mira con atención, está preocupada por el país siempre y analizándolo, pero sabe, digamos, tiene la templanza para no volverse loca y que no nos volvamos locos los políticos en momentos de sorpresas. Hay que estar tranquilo, hay que poner paños fríos, hay que garantizar la gobernabilidad, pero al mismo tiempo marcar los límites. Y eso es por lo menos a mí lo que me ha enseñado en estos años. Y aprovecho la entrevista para felicitar a José Luis Salomón y a todo su equipo y a todos los candidatos del radicalismo que han hecho, la verdad, una elección muy, muy buena en un contexto muy difícil, donde en casi todos lados ganó el peronismo, la Libertad Avanza. Se muestra que cuando hay gestión y hay contacto directo con la sociedad responde y valora el centro, no los extremos. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta charla y por siempre atendernos. Gracias a ustedes, un saludo a todos. Muchas gracias.